Y ahora, por favor, don Germán, indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición, por favor. Bueno, muchas gracias. Germán Insunza-Bustos, mi RUT es 8.344.324-13. El motivo de mi presencia acá es porque la Constitución y las leyes no tienen mucha relevancia o importancia en el sentido de que si la gente que administra esto no tiene una mentalidad o una probidad o una empatía hacia la gran masa ciudadana, hacia el pueblo, entonces mi propuesta en la modificación de la nueva Constitución, que ojalá sería importante que quedara plasmado y que se empezara como las grandes potencias mundiales que sabemos que su apuesta está a la educación, ¿ya? En ese sentido, pienso que la educación debe partir desde la sala cuna y desde los jardines infantiles, dado que, si bien es cierto, los niños saben que tienen muchos derechos, tienen derechos, pero nunca le hablan de obligaciones. Por lo tanto, sería importante que la Constitución plasme en ella este mandato a que la ley se adecue para que los programas educacionales que están de parte del Estado propendan a esto, a que el niño sea probo, que el niño sea más o menos el mandato que tenía, por ejemplo, Baden-Powell, ¿ya? Era proteger al más chico, Dios, patria, hogar, las buenas costumbres, y todo eso no está plasmado en nuestra idiosincrasia, en nuestra forma de ser, ¿ya? Entonces, si nosotros con la Constitución mandara a todas las instituciones de que la educación fuera fundamental, imitando, si nosotros nos gusta imitamos mucho a países extranjeros, imitando a los países que la educación es primordial y sabemos cómo están ellos en el orden, ¿ya? Pero aparte de la educación, tiene que haber una persecución penal efectiva. Por lo tanto, está bien, no es un problema constitucional la ley, pero la Constitución manda a la ley. Por lo tanto, la Constitución va que mande a la ley a que los castigos sean efectivos y no sean mera tramitación. Por ejemplo, en los grandes desfalcos que han habido acá en el país, todos sabemos para qué los vamos a nombrar. En estos países que yo les nombro, que nosotros nos gustaría ser como ellos, en ellos las penas son efectivas, o sea, todos estos tipos estarían presos del otro lado. ¿Pero por qué? Porque la ley no está tipificada por un lado, o por otro lado las penas de ese tipo son muy bajas, entonces un tipo a lo mejor si estafa en 1.000, 5.000, 10.000 millones de pesos, poniendo un ejemplo, da lo mismo, costos-beneficios, a lo mejor va a estar con antecedentes y no se va a ir preso porque la pena es de menos de 3 años y un día y ya no va a poder ejercer un cargo público, pero la Constitución debe propender a que la ley, ordena la ley de que investigue lo llamado en chileno los palos blancos, ¿ya? Porque los tipos siguen negociando igual. Entonces, si nosotros no cambiamos la mentalidad desde niños, ¿cierto?, en este tipo de buenas costumbres y a la vez le damos penas efectivas a todos estos delitos, a lo mejor en una de esas
podríamos ser grandes a nuestro Chile querido, que es lo que nosotros todos conseguimos. Pero los ejemplos son malos, las autoridades son malas, no sé, se me ocurre, por ejemplo, para la época de la pandemia, ¿no? Que es patético, el presidente de la República va, sale, entra a un local, sale con unas botellas de vino, todo el mundo con unas botellas, o sea, él sale con unas botellas de vino, y la justificación fue que el negocio sí podía. Entonces, ese ejemplo que lo hacen las grandes autoridades, chorrea para abajo. Entonces, si chorrean malos ejemplos, va a ser muy difícil que nosotros podamos cambiar nuestro país, aunque cambiemos la Constitución. Ahora, si nosotros cambiamos la Constitución y la Constitución se preocupa de este espíritu, digamos, de este problema que es el que nos tiene estancados, pienso que podríamos mejorar. Eso por un lado. Bueno, ya también dije que necesitaba que la Constitución manda a la ley que estos delitos sean de persecución efectiva. En cuanto a la ley orgánica de Carabineros, pienso que debería haber mayor capacitación y mayor educación en la institución de Carabineros para que tenga efectividad ante la delincuencia y sepa comportarse. El carabinero, de acuerdo a su ley orgánica constitucional, pesca a un cabrón, lo viene un rato, le dispara 2, 3, 4, 5 veces y sale a la calle. Y sale a la calle sin preparación, sin nada, sin educación cívica, sin nada. Perdón, volviendo atrás. Cuando estaba hablando de educación, que la Constitución como mandato tenga en que en los ramos de la educación, en toda su carrera, tenga, en toda su etapa de formación, tenga educación cívica. Nos olvidamos de la educación cívica y partí diciendo que los niños tenían muchos derechos, pero no se les hablaba de las obligaciones. ¿Ya? Retomando eso. Retomando lo de Carabineros, mientras la ley orgánica de Carabineros siga así, no va a pasar nada porque nos supera. Por lo tanto, sí debemos preocuparnos de esta institución y si la delincuencia avanza, bueno, que las policías también avancen. No es posible que Carabineros, el último Carabinero que mataron, faltó procedimiento. ¿Y por qué faltó procedimiento? Porque estaba mal preparado, porque absurdo. Se sabía que el carabinero, el auto iba arrancándose, que los tipos estaban disparando, entonces el carabinero le faltó. ¿Por qué? Porque le falta preparación al carabinero. Le falta mucho, porque si bien es cierto, decimos que la delincuencia va evolucionando, pero Carabineros no. El carabinero todavía tiene revólveres y no sabe disparar. No sabe. ¿2 minutos? Por otro lado, bueno, por otro lado, creo que sería muy importante que los jueces fueran elegidos por votación popular, ¿ya? Porque la forma en que se eligen a los jueces deja mucho que desear. Estamos hablando de los jueces hasta los ministros, o sea, no es concebible que el ministro que sea ascendido a la Corte Suprema esté vinculado con un partido político. En general, y como bonus track, creo que habría que revisar la prevención preventiva, porque me da la impresión de que no está de acuerdo con los tratados internacionales. Muchas gracias, don Germán. Agradezco su presencia y participación en esta importante instancia que permitirá constituir una nueva constitución. Muchas gracias. Que estén muy bien. ¿Ya?